Buenas tardes, o buenas noches, buenos días, depende de la hora que estén viendo el video. Como hay varios estudiantes que me han pedido compartir un poquito esta materia, voy a grabar este video, voy a estar semanalmente subiendo las clases para que esté disponible y puedan conocerlo. Bueno, en primera instancia, la asignatura que voy a subir ahora se llama redes sociales y es evidentemente una mirada que se va a hacer de la asignatura desde lo más básico hasta ya complejizar, donde terminamos básicamente viendo cómo se hace un anuncio en Meta Ads. Bueno, lo primero, mi nombre es Jaime Marcoy Cruz, soy magíster en marketing, ingeniero comercial, ingeniero en marketing. Ahí están mis datos de contacto. Si tienen alguna duda, no hay ningún problema, me hablan y yo les aclaro la duda. Los conceptos que se van a trabajar están ahí desde la unidad 1, 2 y 3. Y está también en los libros donde se puede sacar información. Ahora, es bien importante que entendamos que el marketing, sobre todo el marketing digital, corre tan rápido que es difícil que un libro se adapte a todos estos cambios. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, estos libros pueden ser que estén un poco obsoletos, con respecto a lo vertiginoso que es el marketing hoy, pero sí va a ayudarnos a entender el lenguaje desde una mirada mucho más técnica, entender un poquito mejor cómo funciona y desde dónde viene el marketing digital para poder entender las redes sociales en profundidad. De todas maneras, en la presentación de todos los videos voy a dejar el link para que puedan descargar la presentación completa de toda la asignatura y puedan ahí estar apoyándose con ese material. Bueno, ya. Lo primero es que dentro de este camino de la asignatura, aclaro que puede ser que a momentos yo hable de P asterisco, C asterisco. Este es un lenguaje que no existe en ningún libro, este es un invento, se me pegó de mi vida y ya ahora no puedo evitar usarlo. Bueno, si en algún momento hablo de P asterisco, me refiero a producto, el servicio, la empresa, la marca o lo que estemos hablando. Y desde el C asterisco estoy mirándolo desde la mirada del consumidor, ¿ya? Me puedo estar refiriendo al consumidor, al cliente, al grupo objetivo, dependiendo de las dimensiones de lo que estemos hablando. Lo primero es pensar qué es comunicación. Cuando nosotros miramos qué es comunicación como tal, lo más factible y lo que me pasa muchas veces en clase es que termina apareciendo la típica definición que nos hacen en el colegio, donde un emisor envía un mensaje a través de un canal, ese mensaje llega a un receptor y todo lo que genere que el mensaje de alguna manera se distorsione se llama ruido, ¿cierto? Este mensaje está construido a través de un código común entre el emisor y el receptor. Esto es como lo más habitual que nosotros podemos escuchar con respecto a qué es comunicación. Pero en realidad, desde la mirada de la comunicación, hay 4 grandes teorías. Por un lado está la sintáctica, que habla de básicamente la codificación, los canales y la capacidad de comunicar, ¿no? La semántica habla de lo que es la relación del significado significante. Aquí es muy habitual que nosotros podamos escuchar o ver, por ejemplo, cuando un niño está aprendiendo a hablar y en vez de decir perro, dice wow, ¿cierto? Ahí está desarrollando su relación significado-significante. ¿Qué es? El significado es básicamente el perro, el animal, ¿cierto? Y el significante estamos hablando de la palabra que está asociada a ese significado. Esa relación de cómo se desarrolla se llama semántica. La semiótica constituye la teoría general de los signos y los lenguajes, que esto es una materia que yo no manejo en profundidad, pero la que sí me interesa que entendamos la comunicación como tal es la comunicación pragmática. ¿Qué es la comunicación pragmática? Es directamente entender que la comunicación busca lograr tener efectos en la conducta de las personas. Desde esa mirada nosotros ya entendemos que no se trata simplemente desde la mirada inicial de que un consumidor, o sea, un emisor envía un mensaje con un código común hacia un receptor, sino que en realidad envía un mensaje para que el receptor tenga determinada conducta. Esta es la mirada que a nosotros nos interesa para poder entender las redes sociales en profundidad. Para eso, en clase, suelo hacer el juego de la chaqueta. ¿De qué se trata este juego? Básicamente le pido a todo el curso que me vayan dando una instrucción,
los que lo han jugado van a entender, me van dando una instrucción y con la instrucción del compañero tienen que lograr hacer que yo me ponga la chaqueta. ¿De qué se trata el juego? ¿Dónde está como la parte donde yo desafío al curso a que me ganen? Porque me dicen, mete la mano en la chaqueta, pero no fueron claros, entonces yo voy y pongo la mano por fuera de la chaqueta. Y empiezo a jugar con ese concepto de manera tal que nunca, en todo el tiempo y los años que lo llevo usando, nunca me han ganado. ¿Por qué pasa esto? Desde el análisis, desde la actividad en sí, lo que busco es entender que la comunicación, para que tenga el efecto esperado en el otro, debe ser muy clara. ¿Por qué? Porque desde la mirada de las redes sociales, cuando nos adentremos en ellas, nos vamos a dar cuenta que es muy relevante pensar mucho lo que vamos a decir, porque una vez dicho, no hay desdicho. Lo importante acá es entender que todo comunica. Desde el color, la gráfica, el texto, lo que nosotros queremos decir, la persona que está elegida, todo es comunicación y todo está buscando un impacto en el otro. No solamente entregar un mensaje. Cuando nosotros estamos utilizando las redes sociales con fines comerciales, es súper importante que entendamos eso, lo que estamos buscando es básicamente que las personas sean capaces de entregar un mensaje que provoque un impacto en el otro, un impacto para efectos prácticos de consumo, para efectos prácticos de ¿cómo se llama?, de aumentar el valor de marca, algún nivel de cercanía con la marca. Estamos buscando que haya un impacto y eso se hace entendiendo que todo comunica, todo comunica. Este es un ejercicio que se realiza en clase cuando revisamos un poquito entender cómo funciona la viralidad, ¿cierto? Si miramos el fenómeno de Shakira como tal, es un video muy entretenido porque logra explicar de alguna forma ese video que el fenómeno de Shakira es mucho más profundo que simplemente una canción con el morbo sobre cómo habla de su ex, sino que en realidad hay una serie de matices que van sumando y van haciendo que esta canción se haya vuelto el fenómeno tremendo que se convirtió. Bueno, cuando nosotros revisamos desde esta mirada, a un fenómeno comunicacional, nos vamos a dar cuenta que en realidad, vuelvo a insistir, no se limita simplemente a entregar un mensaje, sino que en realidad es mucho más profundo. El mismo caso de la Shakira salió muy, muy cerca de la película Flowers de Miley Cyrus, ¿cierto? Que refleja justamente también este movimiento, este empoderamiento femenino, donde las mujeres dicen, no necesito que alguien me quiera, me quiero yo, si quiero flores voy y me las compro. También está muy relacionado, pero no logró el impacto que tuvo esta canción. ¿Por qué? Porque se sumaron una serie de variables muy entretenidas. Cuando nosotros entendemos esta serie de variables, de alguna manera lo conecto con lo que acabo de ver hace poco con Vince McMahon en Netflix, les recomiendo la serie, muy buena, donde Vince de alguna manera dice, yo entendí que la gente compra emociones. Si yo soy capaz de emocionar a las personas, soy capaz de generar que compren. Qué interesante lo que propone, porque finalmente se dio cuenta que era capaz de construir un imperio en la lucha solamente teniendo una persona, que en este caso era Hulk Hogan, que fuera capaz de emocionar. Ojo, la emoción no necesariamente positiva. Que se enojaran, que la gente se enrabiara y que hiciera todo eso que no puede hacer en su vida normal. Es muy interesante el fenómeno. Cuando nosotros entendemos las redes sociales, vamos a entender que lo que buscamos es lograr un impacto a través de la emoción. Ya entendiendo un poquito el contexto, vamos a entender qué es el marketing. ¿Por qué aparece el marketing en la carrera de gestión y negocios? ¿Por qué aparece el marketing como un foco de visibilidad que hay que entender, ¿cierto? De alguna manera, las definiciones más habituales, podemos revisar, por ejemplo, a Kotler, que nos dice que es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos o individuos obtienen lo que necesitan y desean. Aquí hace la distinción de necesidad y deseo, que no es lo mismo. Necesidad es cuando una persona necesita algo. Las necesidades son inherentes al ser humano. Yo no puedo hacer que la persona tenga sed, pero sí puedo hacer a través de estímulos de marketing que desee satisfacer su sed a través de una Coca-Cola, de un agua mineral o
de algún otro producto. Nos dice, obtienen lo que necesitan y desean a través de generar y ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes. Jerome McCarthy también nos habla de cumplir objetivos, pero también nos dice que busca anticiparse los requerimientos del consumidor. Cuando entendemos el marketing en su profundidad, nos vamos dando cuenta que en realidad el marketing parte mucho antes que la venta misma. Y desde ahí es que nosotros vamos a tratar de guiar la conversación de las redes sociales, no solamente como una plataforma, sino como un instrumento de marketing que nos permite justamente entender al consumidor y sus posibles requerimientos para poder ser capaces de guiar nuestras decisiones hacia el cumplimiento de objetivos. Aquí hay algunas frases o palabras que yo considero que son relevantes, donde vemos identificar necesidades, comunicar el resultado, anticiparse, obtener lo que se necesita y se desea. En este video, Philip Kotler nos explica cuáles son los tipos de marketing. Voy a dejar el link en la descripción para que lo puedan ver, pero de todas maneras está dentro del canal para que también lo busquen si es que así lo prefieren. Cuando pensamos en las redes sociales como tal, antes tenemos que entender un poquito cómo están funcionando las empresas. Y más que las empresas, las personas que trabajan en la empresa. Por un lado, tenemos lo que es la transformación digital. Entender que los procesos están cada día más acelerados a través del uso de tecnología. La inteligencia artificial, por ejemplo, CRM, el uso de algún ERP. Si nosotros entendemos que la transformación digital lo que está haciendo es haciendo que las personas estén cada vez más digitalizadas, nos vamos dando cuenta que el colaborador también está buscando eso. Tenemos, por ejemplo, que el colaborador ahora, con su celular en la mano, tiene la posibilidad de elegir trabajo y hay una tendencia creciente hacia la búsqueda de jornadas híbridas o remotas para poder trabajar. ¿Por qué es tan relevante entender esto? Porque si nosotros entendemos que el colaborador y las empresas están haciendo todo esto, es porque hay que empezar a entender cómo se adapta todo esto para lograr hacer que la fuerza de trabajo, las personas que están trabajando, se concentren en el desarrollo de sus labores y además sigan conectados con el mundo con el que ellos siempre están, con sus amigos, con su hermano que está en otro país y con todo trabajando de manera simultánea. Esto también es interesante de revisar como un fenómeno social porque de alguna manera nos vamos a dar cuenta que las personas están hiperconectadas. Detengámonos un segundo y pensemos cuántas en este momento, cuántas redes sociales están activas en tu teléfono en este momento. Si eres arisco en las redes sociales, puedes tener 3 o 4. WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, los mails, el mismo teléfono. Si tienen Telegram, 8. Y estamos nombrando algunas redes sociales. Es súper profundo entender que la vida personal y laboral de alguna manera se ha ido mezclando a través del uso del teléfono. Las personas están hiperconectadas, están todo el tiempo conectados a muchos ámbitos. Las personas somos seres complejos precisamente porque tenemos muchas dimensiones. Y eso, de alguna manera, las redes sociales nos han permitido hacer que las personas estén conectadas a todo simultáneamente. Y además, tenemos que estas personas están en constante formación. ¿Qué significa esto? Que ahora las redes sociales, o sea, primero las personas ya de por sí están participando en cursos, capacitándose, mejorando, estudiando, buscando carreras, pero además las mismas redes sociales también le están ayudando a formarse. Ahora es muy habitual encontrarlo en Spotify, por ejemplo, podcasts sobre temáticas que te gusten. Nos podemos encontrar con videos de YouTube con temáticas que te gusten, que no solamente están dedicadas a ayudar a hacer que las personas escuchen música, como era antiguamente cuando partió YouTube, ¿cierto? Que eran videos de fotos de los hijos con canciones. No, ahora derechamente uno puede aprender sobre algunas temáticas en este tipo de ¿cómo se llama?, de plataformas. Entonces, si nosotros entendemos todo esto, nos vamos dando cuenta que la empresa se adaptó a un trabajador que también tiene sus propias expectativas. Buscan desafíos profesionales, jornadas flexibles, quieren ser sus propios jefes, no aceptan este maltrato que les genera el burnout, ¿cierto? Desean ser valorados
Y a través de todo esto lo hacen a través de sus propios teléfonos. Los teléfonos les permiten a las personas hoy, desde su puesto de trabajo, lograr todo este tipo de cosas. Y esto es parte de lo que hay que entender como centro de las redes sociales, porque en realidad lo que trato de decir con esto que acabamos de ver es que las personas cambiaron. ¿Cómo es el nuevo consumidor? Pero desde una mirada digital, ¿cierto? Como dije, de alguna forma tenemos que entender que las personas somos ni siquiera tridimensionales, somos muy complejos. Tenemos muchas características que están todas trabajando en simultáneo y finalmente están desarrollándose en características que de alguna manera han logrado hacer que las personas, no hay precedentes sobre el comportamiento de las personas como están actualmente. Por ejemplo, multicanal. En este mismo instante, mientras yo estoy grabando el video, tengo la tele funcionando, tengo una Alexa, tengo mi celular y tengo el computador. 4 equipos que me tienen conectado a diferentes cosas. Está sobreinformado. De alguna manera también las personas dejaron de estar vacunadas contra la charlatanería de las empresas. Ya no les creen. De hecho, es muy habitual que nosotros nos encontremos con personas que van de alguna forma ¿cómo se llama? A un anuncio y en vez de mirar lo que dice la empresa, se van a los comentarios. Lo investigan en reclamos.cl, revisan las reseñas, revisan lo que ofrece una marca y la otra y la contrastan. Entonces, el vendedor se ve obligado a tener que conocer su producto y dejar la charlatanería porque el cliente sabe lo que quiere. Está hiperconectado simultáneamente con muchas formas de conexión, de tipo personal, de tipo profesional, con los hijos, todos pasando al mismo tiempo. De alguna manera apareció la cultura de la inmediatez, ¿cierto? Ahora las personas son impacientes. Se demoró más de lo que era y ya pierden la paciencia rápido. Ya no puedes esperar a que un negocio digital tenga éxito si no es capaz de adaptarse a la temporalidad que está dispuesto a aceptar el cliente. Altamente activo, le gusta la personalización, por lo tanto está constantemente pidiendo cosas específicas que se adapten a él, valora mucho la experiencia, es concienzudo y responsable con respecto a eso. Un gran ejemplo es lo que pasó hace un tiempo atrás con Fruna, cuando se supo que una persona se suicidó dentro, después salieron más personas hablando sobre las malas prácticas laborales que tenían con respecto a esta marca, y finalmente las redes sociales empezaron a arder funando a Fruna. Entonces, las redes sociales funcionan con tal fuerza, con tal impacto, que llegó al punto en el que el gerente apareció diciendo, ok, si siguen con esta actitud, vamos a tener que despedir gente. Evidentemente este gerente no entendió nada, porque lo que se le estaba diciendo, oye, se mató una persona, tienen malas prácticas, cambien. Este tipo de acciones es porque permiten organizarse a través de redes sociales, porque, repito, las redes sociales no solo comunican, están generando un impacto en el otro. Se genera una economía colaborativa, la gente ahora valora mucho más lo saludable. Entonces, vemos que las personas están con unas dimensiones complejas que están buscando básicamente que todo lo que está pasando de alguna manera sintonice con ese ser profundo que es hoy el consumidor. De hecho, es tanto así que podemos darnos cuenta que todas estas dimensiones hacen que las personas también tengan distintos roles. Por ejemplo, ese consumidor del que hablamos desde el punto de vista comercial, que está en el centro, en realidad en el mundo digital tiene varios roles, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser ciudadano. Actualmente nos encontramos con que las personas se informan de política, por ejemplo, a través de las redes sociales. Y de hecho, es tan interesante el fenómeno que se ha ido dando que las redes sociales se han convertido en un mini ecosistema de cuál es mi idea política. Entonces, por ejemplo, si una persona dice cosas o publica cosas que no me gustan, voy y lo bloqueo. Entonces, solamente empiezo a ver comentarios y publicaciones de lo que sí me llama la atención. El ciudadano actualmente se informa a través de redes sociales. No es como antiguamente que se informaban a través de los debates, que se informaban a través de las franjas televisivas. No, la gente ahora se informa a través de redes sociales. Se generan comunidades. No sé, por ejemplo, un campeonato de básquetbol. Oye,
¿Con quién voy a conversar de eso? Bueno, vamos a las redes sociales y conozcamos personas que juegan básquet. Ellos me van a invitar a jugar, yo los puedo invitar a jugar a ellos. Hoy está en tal cancha. Y empiezan a generar comunidades, empiezan a pasarse datos y empieza a ser muy valioso estar conversando en un espacio virtual con más personas que les interesa lo mismo. Es altamente participativo, ¿cierto? Ya ahora si algo no le parece, lo dice, lo apoya a la empresa si es que le gusta algo, si es que no le gusta también, y de hecho se ha generado lo que es, que aparece en la explicación del video de Kotler que les voy a dejar en la descripción, aparece el concepto de que hacen que del co-branding, o sea, disculpen, el co-creación, que es donde las mismas personas a través de las redes sociales nos van ayudando a mejorar nuestra experiencia de producto. Entonces termina siendo que nuevamente ese consumidor que parecía unidimensional, que solamente lo queríamos para consumir, en realidad ahora se ha vuelto una persona activa que nos ayuda a mejorar nuestro producto. Tenemos que ese mismo consumidor ahora es productor. ¿Qué significa productor? Que produce ideas, las entrega, las dispone para el otro, produce contenido. Además, es un cliente, ¿cierto? No solamente consume el producto. Ese concepto yo siempre lo trabajo en clase, voy a aprovechar de reforzarlo acá. La idea del consumidor es un concepto que a mí me lo explicaron de una manera que me hizo quedar muy claro la idea. El consumidor no es el que consume, ¿cierto? No se puede definir algo ocupando la misma palabra. El consumidor es aquel que destruye el producto. Suena súper fuerte la expresión, pero cuando hablamos de consumidor, estamos hablando de que es una persona que hace que al manipular o consumir el producto, pasa de un estado A a un estado B. Imaginémonos un yogur. Yo voy al negocio y le digo al niño del negocio, dame un yogur. Voy, me lo pasa y yo lo abro. No me lo comí, no lo toqué. Lo único que hice fue abrirlo. Y me arrepentí y digo, no, sé que no lo quiero. Y se lo devuelvo al niño del negocio. Lo más factible es que él me diga, no, usted lo abrió, se lo tiene que comer. Y me lo tiene que pagar. Más que comer, me lo tiene que pagar. ¿Por qué pasa esto? Porque pasó de un estado A a un estado B. Ese es un consumidor. Es alguien que hace que el producto en su estado inicial se destruya y pase a otro estado. Cuando hablamos del cliente estamos hablando que es el que compra, ¿ya? Y uno de los nuevos roles que se ha dado más es el tema del prosumidor. ¿Qué es un prosumidor? Es un productor y consumidor de contenido. Acá tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, TikTok. TikTok es una gran plataforma en la cual podemos ver que hay personas que consumen y producen contenido. Vemos gente que solamente lo consume. De hecho, se ha dado mucho que redes sociales terminan convirtiéndose en un foco de alejamiento de los hijos a los papás. Me explico. Cuando partió Facebook, de repente los hijos fueron los que le hicieron el Facebook a los papás. Y los papás empezaron a participar, se empezaron a incluir en la plataforma y, qué entretenido, les gustó. Y de repente se dieron cuenta que el hijo comparte el día que estaba carreteando con los amigos. Entonces el papá va y le llama la atención al hijo y le dice, ¿cómo puedes compartir eso? Entonces el hijo ya no le gustó que el papá esté en la plataforma. ¿Y qué? Se cambió a Instagram. Empezaron a trabajar ahí y los papás migraron a Instagram. Y de Instagram empezaron a migrar. Es bien entretenido el fenómeno porque finalmente llegan a TikTok y nos encontramos con que nuevamente los papás llegaron, pero no están produciendo contenido, sino que en realidad lo están consumiendo. Nos podemos encontrar con un montón de personas que no hacen absolutamente nada en Instagram, o sea, en TikTok, más que consumir el contenido que está ahí. Bueno, el prosumidor es aquel que produce y consume contenido. En este afán de las personas de buscar esa ¿cómo se llama?, validación social, empiezan a crear contenido con el objetivo de ser vistos, de ser reconocidos. Y esto empieza a generar que se vuelva aún más complejo la audiencia que podemos alcanzar. ¿Por qué? Porque todos estos roles tenemos que de alguna manera ser conscientes de ellos y tratar de potenciarlos. En un plan de marketing nos vamos a encontrar con que hay dos grandes áreas. Por un lado tenemos el marketing estratégico, que se centra en el análisis de la organización, la segmentación y el desarrollo de objetivos coherentes con el análisis realizado. Y por otro lado tenemos el marketing operativo. En el marketing operativo tenemos el desarrollo de estrategia, que es la parte como más entretenida, que a todo el mundo le gusta,
Y por otro lado tenemos el presupuesto y el plan de control. Las redes sociales estarían dentro de las estrategias y tácticas de este plan, ya para que lo tengamos claro, que en realidad redes sociales no es marketing, es una estrategia y táctica, dependiendo de la naturaleza, lo vamos a ver en la medida que avanzamos en el curso, estrategia y táctica de un plan de marketing, bueno, de algo mucho más complejo. Entendiendo eso, vamos a pensar un poquito qué es una tendencia. Una tendencia, las respuestas más habituales que me dicen cuando lo consulto esto en el curso, es que una tendencia es una moda. Algo que las personas empiezan a hacer con cierta frecuencia. Y no está mal, no está mal. De hecho, de alguna manera la definición que da la RAE es que es una idea o corriente especialmente de tipo religioso, político-artístico, que se orienta hacia una determinada dirección. No tiene que ver con que se use mucho, sino que tiene que ver como que para allá va todo. Bueno, desde esa mirada nos podemos encontrar con que una tendencia en realidad, cuando lo miramos desde un mercado, experimenta un movimiento claro hacia una dirección. Podemos darnos cuenta, por ejemplo, que la inteligencia artificial ha impactado al marketing, por lo tanto, la tendencia nos dice que se va a empezar a utilizar la inteligencia artificial en esta área. De eso se trata. O también nos podemos encontrar con que hubo una tendencia a uso de algo y la tendencia también es al descenso de ese uso. Por lo tanto, cuando hablamos de una tendencia, tiene que ver con el movimiento, con una orientación del movimiento hacia el mayor consumo o el menor consumo. No necesariamente la moda, como es la confusión más habitual que se genera cuando hago esta consulta en clase. La parte de la gran gracia de las tendencias es que es poder ser capaces de identificar el inicio y el final, porque esto nos va a permitir sacar mayor cantidad de réditos de esta tendencia, ¿cierto? Si yo no soy capaz de darme cuenta, lamentablemente me puedo subir tarde, voy a hacer una inversión de medio, voy a hacer un montón de cosas y esta tendencia ya bajó. Para esto, la vigilancia tecnológica, estar pendiente del mercado, es clave. El mercado siempre hay que estar mirando no solamente lo que están haciendo las empresas, sino que hay que estar mirando lo que está haciendo el consumidor. Y para eso, nuevamente, las redes sociales nos sirven mucho. Entonces, ¿qué es una tendencia? Una tendencia de marketing o una tendencia de mercado es un comportamiento o inclinación clara y sostenida del mercado. El análisis de estas tendencias es fundamental a la hora de crear un plan de marketing, ya que evidencian oportunidades de negocio e indican si un producto o servicio tiene posibilidades de éxito en el mercado. Yo hace un tiempo atrás me acuerdo un cliente que me dijo, Jaime, ¿sabéis qué? Necesito ayuda. Necesito encontrar un producto que sea barato y que se venda rápido. Y yo lo miraba así como, pero me está pidiendo que... Fue chistoso porque él mismo se dio cuenta que dijo, no, en realidad no te dije nada. No, claro. Nosotros las tendencias tenemos que ser capaces de entenderlas en función del comportamiento del consumidor. De ahí viene todo. Eso nos va a generar oportunidades para poder crecer en el negocio. Pero no existe una varita mágica, no hay una forma de decir, ya, se me ocurrió esto. No, es solamente notar para dónde va, qué es lo que está haciendo el consumidor, cómo lo está haciendo, de qué manera está resolviendo sus necesidades, dónde están sus dolores, dónde están las problemáticas, qué es lo que nos está solucionando. Y de esta forma nosotros podemos encontrar estas tendencias. Algunos ejemplos de esto, por ejemplo, es el uso de la tecnología, que sin duda la actualización de esto está hasta el 2023, pero en realidad, si lo vemos hoy día 2024, esto debería estar mucho más adelante, ¿cierto? Pero el uso de la tecnología, la inteligencia artificial, la aceleración de los procesos, algo que una persona se demoraba una mañana en hacer, si uno da el prompt adecuado, básicamente lo tengo en un par de segundos. Esta es una tendencia clara del uso de esta herramienta dentro de distintos procesos. Ojo, no lo limito al marketing. Estamos hablando de que prácticamente todo está funcionando con inteligencia artificial. Por otro lado, tenemos el marketing ecológico, que ya lleva un par de años como una tendencia, ¿cierto? Donde las empresas de alguna manera entendieron que las personas están preocupadas por su ambiente, están preocupados por el planeta, están preocupados por el planeta que le vamos a dejar a los hijos e incorporamos esto, algunas prácticas para lograr hacer que nuestra actividad comercial no sea nociva para el planeta. Tenemos, por ejemplo, el marketing de salud. Acá
sin duda, la razón de por qué estamos conversando sobre él es la pandemia, ¿cierto? Si nosotros revisáramos el FODA de la empresa hace 5 años atrás, con dificultad hubiera estado dentro de la amenaza una pandemia. Hoy día sabemos no solamente que hay que considerar que puede ser una posibilidad, sino que la pandemia nos enseñó un montón de cosas y el marketing está siendo utilizado, su herramienta, sus procesos están siendo revisados para que podamos comunicar cosas que parecieran obvias. Yo me acuerdo cuando pasó el tema de la pandemia, que nos explicaban cómo lavarnos las manos. Y yo decía, pero ¿cómo nos van a explicar eso? Bueno, la pandemia demostró que no sabíamos lavarnos las manos. Entonces, utilizar las herramientas de marketing para poder hacer que las personas hagan algo, tengan una conducta, nuevamente aparece el pragmatismo que es necesario entender en la comunicación, ¿cierto? Nosotros no hacemos cosas por decir un mensaje, nosotros hacemos cosas para lograr un comportamiento. Y una demostración es el marketing asociado a la salud. Por otro lado, el neuromarketing, que es un aspecto hermoso del marketing, a mí me encanta el neuromarketing, encuentro que es muy, muy apasionante. Bueno, es una tendencia que está hace rato instaurada en los procesos de marketing, donde de alguna manera se mezcla la neurología con el marketing, buscando hacer que los procesos publicitarios sean mucho más claros y concisos a la hora de entender los procesos que viven los consumidores y cómo hacer que estos tengan un mayor impacto a través del conocimiento neurológico de su comportamiento. El marketing social, acá estamos hablando de cómo logramos hacer que las personas hagan determinada acción. Por ejemplo, cuando pasó la pandemia, hacer que las personas se vacunen, hacer que las personas ocupen los recursos que están disponibles, que participen de determinados proyectos. Lograr hacer que tengan un sentido social es parte de lo que se ha desarrollado como el marketing social. Y el último, que es una tendencia hace rato, es el marketing digital. El marketing digital no es publicidad. Hay que sacarse de la cabeza eso. La publicidad tiene un afán de comunicación. El marketing digital es el que hace una serie de acciones con el objetivo de medir y entender los tipos de comportamientos que tienen los consumidores en función de la temperatura que van adquiriendo en la medida que avanzan desde que el cliente no te conoce hasta que te compra. El marketing digital es capaz de determinar conversiones, determinar cuál es la huella digital, cómo funciona, qué visitó, qué le interesa. Es un mundo tan profundo que al parecer se ha convertido en una rama aparte. Pero todos estos, a pesar de la profundidad y la fuerza que tengan, son tipos de marketing que van buscando de alguna manera entender cómo funcionan las tendencias que está guiando el consumidor y las lleva a un plano estratégico para poder tomar decisiones coherentes con ese comportamiento. Lo que buscamos es entender que en esta diapositiva es que entendamos que todas las tendencias de marketing tienen relación directa con el marketing como tal. ¿Ya? Las tendencias no son una corriente aparte, es una visión del marketing con herramientas comunes que van desarrollando o buscando un determinado comportamiento. La gran tendencia de 2024, sin duda, la inteligencia artificial, ¿cierto? Ya ahora no estamos frente a un proceso en el cual nosotros podemos decir, ya puede ser. No, ahora la inteligencia artificial llegó para quedarse. Sabemos que estos procesos se van a seguir mejorando. Hay varios procesos que ya han sido reemplazados, por ejemplo, la creación de imágenes, la creación de textos. De alguna manera, todas las disciplinas, todas las profesiones se van a tener que empezar a adaptar a cómo la inteligencia artificial está funcionando y de qué forma esto termina siendo una forma en la cual hacemos más eficientes nuestros procesos productivos. El algoritmo de la inteligencia artificial, como los utilizaban plataformas de Facebook, Twitter, Instagram y varios más, analizan enormes cantidades de datos de los usuarios para personalizar el contenido, mostrar anuncios dirigidos y dirigir conexiones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, desde el 2023, y bueno, creciendo de manera ya absoluta el 2024, la inteligencia artificial está a disposición de todo el mundo, pero en realidad
si nosotros lo pensamos, los algoritmos vienen desde hace harto rato. De hecho, yo me acuerdo hace muchos años atrás cuando decían, Facebook vende los datos, Facebook vende los datos. Y yo decía, ¿y por qué los vendería? Si la gran ventaja que ellos tienen es justamente tener esa capacidad de administrar ese volumen de datos y ser capaces de ofrecer ese servicio al otro. Es una ventaja que los tiene en la punta de ¿cómo se llama?, de las empresas más rentables desde hace mucho tiempo. ¿Por qué venderían los datos? Es absurdo. Además, la inteligencia artificial se utiliza para detectar y abordar problemas como el contenido ofensivo, la propagación de noticias falsas, mejorando la seguridad y la calidad de los contenidos de redes sociales. Claro, es difícil pensar que hay algunas personas que estén trabajando 24 horas ahí mirando qué es lo que se sube, lo que no se sube, ¿no? La inteligencia artificial ya es capaz de analizar estos procesos, automatizarlo y de alguna manera se hace mucho más sencillo el proceso de revisión de este tipo de contenidos. Para entender un poco mejor qué es la red social, tenemos que pasar por primero entender la website, ¿cierto? La website básicamente es un sitio, un espacio digital donde nosotros entregamos información. Queremos que esta información esté disponible 24/7 en el momento que cualquier cliente o usuario lo busque. Ahora, si nosotros pensamos cómo era la primera web, evidentemente no es lo que está hoy, ¿cierto? Y para eso vamos a entender que existen 4 tipos de web. La web 1.0, que la primera característica es que estaba publicado en una especie de webmaster, un espacio estático, que de hecho tenía la principal característica es que era unidireccional, ¿cierto? O sea, la empresa solamente hablaba y el usuario no podía replicar nada. O sea, lo que la empresa decía a través de su página, el cliente lo veía y hasta ahí llegaba. Entregaba un servicio de información por medio de solo lectura. No existían los videos, no existían, ahora esto es llamado a la acción, simplemente era una página estática donde solamente habían textos. Y eran páginas estáticas, o sea, páginas que no tenían esta profundidad que vemos hoy. Por otro lado, en la web 2.0 aparece por primera vez la bidireccionalidad de la comunicación, donde se empieza a conversar con el cliente, se empieza a generar algún nivel de interacción, la persona puede enviar un formulario, pueden hacer consultas, ¿cierto? Aparecen aplicaciones no intrusivas, como por ejemplo el mismo formulario, aparecen aplicaciones como estos banners que se empiezan a mover, empiezan a aparecer los botones que podemos crear a través del espacio, ¿cierto? Aparece una diferente orientación del contenido, nos damos cuenta que en realidad el foco no es simplemente abutacar de información a las personas, sino que en realidad parcelarla de manera tal que sea fácil de digerir. Y aparecen por primera vez los URL, ¿cierto? Ahora ya no es una página estática, una especie de landing anticuada, llena de texto, sino que en realidad nos damos cuenta que cada URL podemos poner información específica y las personas pueden estarse cambiando de espacio dentro de este espacio virtual. La web 3.0 empieza a trabajar con la información organizada, ¿cierto? Ya dividirla en distintos URL. No hace decir, ah, perfecto, quiero ver esto, voy a eso, ¿cierto? Pero cuando nosotros empezamos a revisar y a darnos cuenta que las webs siguieron avanzando, podemos mirar un e-commerce que tiene muchos productos. Y aún así podemos organizarlo a través de categorías, a través de distintos espacios y formas, de manera que la persona siempre pueda navegar de manera mucho más cómoda y fluida. Tenemos lo que es la red semántica, que es básicamente entender que estas categorizaciones están asociadas a un contexto y ese contexto nos va a ayudar a poder entender un poco mejor de cómo funciona. Después tenemos permitir añadir funcionalidades a la web, que es, por ejemplo, el botón de WhatsApp, empezar a agregar algún tipo de mega menú, videos, ¿cierto? Todo esto que son herramientas nuevas aparecen en la web 3.0. Y finalmente empieza a aparecer las bases de datos. Empecemos a entender que el comportamiento de los usuarios en la web se puede registrar. O sea, no solo registrar, se puede medir, se puede empezar a analizar y revisar. En lo que es la red semántica, podemos entender un poquito cómo funciona Alibaba con su estructura de aprendizaje, de autoaprendizaje, que es Alicoco. ¿Cómo funciona esto? De alguna manera, la red semántica lo que hace es entender que una palabra está vinculada a otra por una categorización.
Ahí el ejemplo que doy es con animales, ¿cierto? Un pez en el agua puede ser una ballena, el pez es un animal, el animal es un mamífero, y empezamos a revisarlo. Pero si nosotros lo revisamos en la categorización de Alibaba, podríamos darnos cuenta que la categorización inicial, por ejemplo, podría ser ropa hombre, ropa mujer. Fácil, ¿cierto? Pero basado en esta misma contextualización semántica de la que estamos hablando, podemos hacer zoom, por ejemplo, a la ropa de mujer y podemos dividir vestido, pantalón, blusa, chaqueta. Ya, pero el vestido no es cualquiera. Vestido podemos poner vestido de gala, vestido de fiesta, vestido para la playa. Y empezamos a darnos cuenta que el campo semántico en el cual se mueve esto es mucho más profundo que simplemente ¿cómo se llama? Una simple categoría. En realidad facilita la navegación de las personas en función de entender los requerimientos y necesidades que tienen. Ya. Entonces, en la web 4.0 aparece el concepto de la red móvil. Y aquí aparece el responsive como uno de los puntos críticos y aparece el m-commerce. ¿Cuál sería el m-commerce? Básicamente, las aplicaciones que facilitan los e-commerce. ¿Ya? Cuando hablamos de responsive, es la adaptación de la página web a un modelo responsive o a un móvil. Pero la aplicación es otra cosa. ¿Por qué? Porque la persona en un responsive tiene que navegar a través de su celular. En cambio, por ejemplo, Mercado Libre tiene una aplicación donde las personas pueden comprar, tienen sus datos ya ingresados, facilita la dirección, tiene toda esa estructura. Por otro lado, tenemos la web semántica con el autoaprendizaje del que le hablaba, que tiene Alicoco. La gracia del Alicoco, por ejemplo, es que ya, no sé, si en algún momento eran 20 categorías, hoy día van en 7 millones de categorías, 15 millones de categorías, no sé, es un número infinito. ¿Por qué? Porque se va dando cuenta que en la medida que las personas buscan, es capaz de aprender cómo buscan y qué es lo que buscan, cuáles son los resultados, para poder facilitar la compra. Después tenemos que aparece la posibilidad de unir tecnología. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en la página web ya ahora podemos incluir, no sé, un CRM. Podemos incluir, por ejemplo, el uso de plataformas de medición. Entonces, en realidad, ahora ya no se limita simplemente a una comunicación uni o bidireccional, sino que en realidad las tecnologías nos permiten poder facilitar los procesos productivos de los equipos. Toma de decisiones en tiempo real, como muy, de alguna forma, las diferentes aplicaciones que tienen hacen que nosotros podamos decidir, ah, mira, lo que estoy realizando no me está funcionando, puedo cambiarlo y voy a tener un resultado de inmediato. Y tenemos que el gran cambio de la web 4.0 es el acceso a grandes volúmenes de información. ¿Qué significa esto? Que ya no estamos trabajando simplemente con el análisis del consumidor, que visita la página, sino que podemos tomar decisiones con respecto a todos los clientes que están visitando la página. Nos permite casi de manera muy certera poder proyectar y empezar a generar un análisis de los consumidores, poder proyectar un poco mejor cómo los vamos a abordar, qué es lo que funcionó y no funcionó en función de datos. Y esto nos da una probabilidad, una certeza estadística de tener éxito. Este manejo de los grandes volúmenes de datos nos permiten hacer que las páginas web hoy terminen siendo no solamente una fuente de información, sino que una herramienta de marketing para facilitar la toma de decisiones. ¿En función de qué? De grandes volúmenes de datos. Tipos de web, tenemos por ejemplo las web institucionales, que son aquellas que buscan generar leads principalmente. Acá son de tipo informativa
y generalmente están llenas de elementos visuales que de alguna manera buscan generar mayor impacto en los CTA. Después tenemos los web o blog y portafolio. No sé, un diseñador, por ejemplo, a través de Behance, parece que se llama, porque Behance es el programa, Behance, es donde ponen los portafolios. Entonces, es una web donde las personas van creando contenido, recuerden, los prosumidores van creando contenido, ¿cierto? Y hay otros espacios que son weblog, que son algún nivel de formato en el cual las personas pueden empezar a trabajar, a crear contenido y a través del tráfico que logran poder monetizarlo. El ejemplo que está ahí es de Mujer Top, es una persona que yo conocía un tiempo atrás que, como clienta, y esta persona, claro, ella subía blogs y lograba hacer que a través de Google AdSense le generara, le pagara por el tráfico que era capaz de generar de personas buscando información a través de su página. Entonces ella subía distintas temáticas para mujeres y a través del tráfico que era capaz de generar a otro espacio terminaba monetizando. Y por último, el otro formato que nos podemos encontrar como web es el de un e-commerce, que es básicamente una página que busca que las personas puedan comprar a través del sitio. O sea, todo el foco de la página es hacer que las personas compren directamente en la página web. Eso sería la... SimilarWeb. Ya, voy a aprovechar de mostrar una tremenda herramienta, que se llama SimilarWeb. ¿Ya? SimilarWeb, que es la tarea que dejo ahí, similarweb.com, nosotros podemos entrar a esta página y básicamente podemos hacer lo que queramos. Voy a revisar a Nike. Nike.com. Ya, esa voy a revisar, la vamos a analizar. Vamos a entrar y vamos a crear la cuenta. Vamos a crear la cuenta. Vamos a crear la cuenta. Ya. Entonces, la gracia es que SimilarWeb nos permite poder entender en profundidad a los competidores. ¿Qué significa esto? Estos grandes volúmenes de datos que vimos en la clase de hoy nos permite... Oh, pucha. No quiero. Voy a entrar desde otro lado. Ya. Nike.com. Oh, ya. Ahora sí, vamos a ir al análisis web. Entonces será Nike.com. ¿Cierto? Ya, entonces nosotros entramos a la página, entonces nos va a permitir ver un montón de información que es muy interesante. Por ejemplo, vamos a poder ver el total de visitas y cómo se dividen sus visitas, si son a través de móvil o celulares. Si nosotros seguimos mirando más abajo,
nos dice cuánto dura su visita, en la tasa de rebote y el promedio de la cantidad de personas que, o sea, de páginas que visitan cada una de las visitas. Imaginémonos, estamos hablando de 133 millones de personas. Solamente el 40% rebota. ¿Eso qué significa? Que de esos 133, el 40%, estamos hablando de que alrededor de 80.000 personas visitan al menos 5 páginas de cómo se llama, de la página. Y buscan, o sea, están alrededor de 3 minutos. ¿Qué nos dice esto? Si en un e-commerce, por ejemplo, se cambian de páginas que las personas están vitrineando, eso es súper bueno para efectos prácticos. Súper bueno. Además de eso, en función de esto, nos muestra un poquito cómo ha sido el comportamiento de algunos competidores que están en la misma categoría, nos muestra el comportamiento de Chile, y aquí, por ejemplo, nos muestra cómo ha sido su estrategia en el último mes, ya en este caso agosto 2024, donde podemos ver que el 48%, casi 49%, entra directo. ¿Directo qué significa? Que van y ponen Nike.com. Menos de un 1% a través de correos, 4% a través de referidos, o sea, páginas que tienen hipervínculos, 10% a través de redes sociales, 20% a través de SEO, 8%, o sea, tenemos directamente saber que de esos 133 millones de visitas que genera la página, esta es la manera en la cual tienen estructurado su comportamiento de marketing. Por acá, por ejemplo, podemos ver Organic Search, que tiene que ver con la marca o no, o sin la marca, cómo es más o menos el comportamiento desde el SEO de los competidores. Acá vemos cómo es el referido. O sea, si se dan cuenta, es un volumen de información impresionante. Aquí nos dice incluso qué redes sociales son las que utilizan. Facebook, a través de YouTube, Reddit, todo ahí explicándose en detalle. ¿Ya? Cuando nosotros revisamos SimilarWeb, podemos darnos cuenta de que en realidad, si nosotros pensamos derechamente en cómo funciona esta página, nos vamos dando cuenta que el proceso de marketing hoy puede ser medido. Hay herramientas que nos permiten medir. Yo les voy a mostrar en el trayecto del curso, les voy a mostrar más opciones sobre herramientas que nos van a permitir poder medir, regular y tomar decisiones en función de datos. Ya ahora las estrategias se generan así. Así que estén atentos, les voy a estar subiendo la clase 2 de redes sociales para que la tengan ahí en su ¿cómo se llama? En su tintero para que la revisen cuando la necesiten. Eso, chicos, un abrazo.